mujer, no dejes que se lo pierda. Así es que ahí está ya toda la información de invitados y todo va a estar fantástico. Y el mensaje de hoy lo titulé El último pan. Vamos a hablar este mensaje que está basado en Primera de Reyes 17, versículo 8 en adelante. Ahí en las pantallas lo vamos a tener. El último pan. Y nos cuenta una de muchas historias de un hombre llamado el profeta Elías. Un hombre de Dios, un hombre que hablaba al pueblo mensajes de parte de Dios. Y vamos a ver qué ocurre en esta temporada de su vida. Primera de Reyes 17:8 dice: luego el Señor dijo a Elías, Dios le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Entonces Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Fíjate qué escena tan dramática. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero nada perdido. Primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. A ver, Elías, ¿qué parte de solo me queda para un último pan y morirnos a la goma? ¿Cómo que primero? O sea, si te preparo a ti, mi hijo, nos morimos con la boca, con el estómago vacío. No quiero que mi hijo se muera con el estómago vacío. Quiero que al menos eche su última comida y va hasta donde nos rinda. Pero Elías le dice esto, bueno, y después da la promesa, ¿verdad? Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina, escucha esto, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Esto dice no David Cortés, esto dice no el gobierno de México, esto dice el Dios de Israel, que es mi Dios, que debe ser tu Dios. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. ¿Alguien cree eso esta mañana? Claro que sí. Versículo 15, así que ella hizo lo que Elías le dijo. Ella obedeció. Y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Porque si el Dios de Israel dice algo, eso se va a cumplir. Y nosotros tenemos que tener fe y esperanza de poder hacer lo que Dios nos está diciendo, aunque sea pedirnos el último pan que nos queda. Nosotros podemos confiar en que si Él dijo que el aceite no iba a escasear y que la harina no se iba a acabar, así iba a ser. Ya, termine, cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra este día. Anticipadamente te damos gracias porque creemos que tú vas a hacer algo en nuestros corazones hoy en día. Usa esta historia para enseñarnos a ser obedientes a tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Un tiempo de sequía. La Biblia nos dice que había sequía en toda la región, incluyendo Israel y todos los territorios aledaños. Y obviamente cuando hay sequía, es como el día de hoy, dependemos del producto del campo, dependemos de lo que la tierra nos da, ¿verdad? Y si hay sequía, sabemos que la tierra no produce. Entonces, cuando hay sequía, también hay escasez. No hay alimentos. Puedes tener lana, pero no hay alimentos. En alguna ocasión el pastor Orlando Córdoba, misionero en Mali, África, nos contaba, él estuvo aquí, nos contaba que a veces ahí en esa ciudad, en Mali,
No importaba que tuvieras dólares, es decir, a él podían llegarle ofrendas de iglesias como nosotros. Y a lo mejor él podía tener dinero para comprar, no sé, carne. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que no había carne. O sea, dice, vas a las carnicerías en Mali y lo único que hay son retazos, son pellejos. Nos llega ya lo último de los animales, es casi desperdicio. Y eso es lo que la gente compra como carne. Y sabes, estamos viendo a Elías y a todo el país y la región sumergidos en una situación donde por más dinero que tengas, de todos modos no hay que comprar. Hay escasez. Y Dios lo manda, le dice, vete a esta ciudad que se llama Sarepta de Sidón. Y es interesante que Sarepta es una ciudad que no es hebrea, no es una ciudad del pueblo de Israel. Es una ciudad de gente que podemos decir no conoce a Dios, no eran del pueblo de Dios. Y es interesante también que no es enviado a una familia rica, que aunque fueran ricos no hubiera servido de mucho. Pero no solo no fue enviado a una familia rica o con cierta posesión, sino que fue enviado a la casa de una viuda. Una mujer que no solo estaba enfrentando y sufriendo la sequía y la escasez que había, sino estaba enfrentando y viviendo los problemas propios de ser una mujer viuda. El día de hoy es difícil para una mujer ser viuda, ¿cierto? Aquí en Manantiales tenemos nuestro grupo de mujeres viudas y son mujeres que mis respetos, porque no es fácil enfrentarte a la vida sin un hombre, ¿verdad? Que te provea y muchas salen adelante muy bien. Pero si hoy es difícil, en este tiempo era casi imposible, porque una mujer lo hemos platicado en otras ocasiones, era menos que nada, no valía, no. Una mujer viuda prácticamente estaba destinada a mendigar. La ventaja de esta mujer es que tenía hijos, pero por lo que veo quizá el hijo era pequeño y no podía todavía trabajar. Entonces, una situación complicada, esta mujer a la que Dios le ordena alimentar al hombre de Dios. Y sabes, yo meditaba cuando leía esto. Es extraño lo que Dios le está pidiendo a Elías. Porque número uno, Dios está mandando a Elías a buscar ayuda fuera del pueblo de Dios. Eso ya es raro. Normalmente la iglesia, el pueblo de Dios, estamos para ayudarnos unos a otros. Deberíamos siempre de buscar consejo, ayuda, inspiración, etcétera, entre nosotros. Para eso hay grupos conexión, para eso hay líderes, para eso están los pastores, para eso hay manera, ¿verdad? Sin embargo, Dios, número uno, manda a Elías a buscar ayuda con gente o a un pueblo que no conocen de Dios. Y número dos, le pide que pida alimento a una viuda pobre. Cosas extrañas. ¿Alguna vez Dios te ha pedido algo raro? ¿Alguna vez Dios te ha pedido que hagas algo que no tiene sentido? ¿Que no va con la lógica de tus finanzas en ese momento? ¿Que no va acorde a cómo te sientes? ¿No va acorde a tu salud? No, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y Dios a veces nos manda a hacer cosas extrañas. Y lo que quiero que aprendamos hoy a través de la historia de Elías y de estas peticiones raras de Dios es aprender qué hacer cuando Dios nos pide cosas raras. Cuando Dios nos pide cosas que salen de nuestra capacidad de entender y de razonar y que no le vemos lógica. Peticiones que no tienen ni pies ni cabeza desde nuestra perspectiva. Y sabes, es bien sencillo. ¿Qué hacer con esas cosas que Dios nos pide sin sentido? ¿Qué hacer cuando Dios nos pide algo que no tiene lógica? Es bien sencillo, dos palabras. Una es obediencia y la otra es fe. Como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, esa debe ser nuestra manera de responder ante las cosas absurdas que a veces Dios nos va a pedir. Como ir a pedir ayuda a un pueblo que no es el de Dios y como ir a pedir a una viuda pobre que te alimente. Yo no sé, Elías, si le habrá dado pena, le habrá dado cierta vergüenza ir de recargón ahí con la pobre viudita.
A mí ciertamente me daría pena llegar y a ver, sírvame. Pero nomás me queda un plato, pues démelo a mí y ahorita vemos qué hacemos. No traigo mucha hambre. Y miren que yo como bien, ¿no? A mí me daría pena, pero yo veo que Elías lo hace, obedece. Y no solo es Elías quien obedece, vemos una obediencia de esta mujer impresionante. Una obediencia y una fe que, como decía Jesús, a veces ni siquiera entre el pueblo de Dios vemos. Porque esta mujer no tenía por qué obedecer la voz de Dios porque ni siquiera era su Dios. Ella le dice, te juro por el Señor tu Dios, que no tengo nada. O sea, es tu Dios, mijo. Yo, mira, podría lavarme las manos de este asunto. Pero una mujer que reconocía que aunque no era su Dios, pues era Dios. El Señor tu Dios, es Señor y es Dios. Entonces me cuadro. Y la mujer obedece. Y si continuamos analizando esta historia, vamos a encontrar algunos detalles muy importantes para tu vida y mi vida cristiana. Detalles que nos hacen reflexionar acerca de cómo está nuestro nivel de obediencia y de fe hoy en día. Y sabes, la primera lección que encontramos en esta historia es algo que yo nombré así: obediencia fácil. Hay un nivel de obediencia que Dios demanda de nosotros que resulta fácil. En el versículo 10 de lo que acabamos de leer, dice, Elías obedeció, se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Ahí vemos, Elías está obedeciendo. Y llega con esta mujer y la identifica y dice, ¿me puedes regalar un vasito de agua, por favor? ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Inmediatamente va y se dispone a buscar lo que Elías le está pidiendo. Elías es un extranjero. En aquel tiempo se acostumbraba, y hoy en día también, decimos que un vaso de agua no se le niega a nadie. Podemos darle agua a un desconocido. Si llega alguien a tocar a tu casa y, oiga, regáleme un vasito de agua, a lo mejor parece extraño, pero no perdemos nada. Le cierras, vas, un vasito de agua y se lo das, ¿verdad? Pero si llega alguien y dice, oye, préstame 500 pesos, un vasito de agua no se le niega a nadie, pero 500 pesos, ya, cálmate, no te eches tranquila. Un vasito de agua. ¿Sabes? Entonces, no era difícil para esta mujer obedecer esa indicación que Elías le da. Aunque está viviendo una temporada difícil, aunque está viviendo un tiempo de escasez, un vaso de agua no se le niega a nadie. Ella obedece porque era fácil. ¿Cuántos de nosotros mantenemos nuestra relación con Dios como si fuera un vaso de agua? Es decir, ese vaso representa el mínimo esfuerzo. Ese vaso representa cortesía. Ese vaso representa algo que haríamos por cualquier otra persona. Y muchos cristianos, tristemente, así vivimos nuestra relación con Dios, como quien da a alguien un vaso de agua. Obediencia fácil. Obediencia sin esfuerzo. Obediencia sin compromiso. Cristianos que se congregan de vez en cuando. Pues hoy el sol salió bonito. Me desperté temprano. Ya no pasan Chabelo. Ya no hay en qué entretenerme. Pues vamos a la iglesia, ¿no? Cristianos que no han desarrollado su relación con Dios. Cristianos que le dedican un ratito a la oración. Cristianos que de vez en cuando abren su Biblia ahí porque están aburridos y ya leyeron, ya se cansaron de los memes y van ahí, abren la Biblia y la desempolvan un rato, pero que realmente su devoción a Dios es fácil. No les ha implicado ningún compromiso. Esos no están aquí. Pero hay que hablar de ellos, ¿no? Hay que mencionarlos, pero ahí están. Obediencia fácil. Obediencia que no te cuesta nada. Un cristianismo, aquí se aplica la palabra light.
No light en el sentido como muchos cristianos critican movimientos como el nuestro, sino realmente un cristianismo sin compromiso. Que no te cuesta absolutamente nada, que Dios te pide algo y es como dar un vaso de agua. A nadie se le niega. Pero hay un segundo nivel que es la obediencia que cuesta. Obediencia que cuesta. Después de que Elías le pide agua, dice el versículo 11, mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Todavía no termina de obedecer la primera cuando Elías ya le está pidiendo una segunda cosa. Y Elías fue más allá en su petición. Ya no nomás es un vaso de agua, ahora le pidió pan. Y sabes, esta petición en el contexto de esta mujer ya era una petición difícil de cumplir. Porque vivía en una sequía seguida de escasez y más en su posición de viuda. No era fácil obedecer. Para que esta mujer obedeciera a esta petición requería sacrificio, una obediencia que cuesta. Ella tenía que sacrificar de lo poco que tenía para compartirlo con el hombre de Dios. Y sabes, iglesia, muchas veces Dios te va a llamar a dar mucho más que un vaso de agua. Es más, Dios hoy te está invitando a no conformarte solo con un poco de obediencia fácil. Hoy Dios te está diciendo, ¿y qué si me das un poco más de tu tiempo? ¿Y qué si ahora que estamos regresando a la normalidad de la vida de la iglesia, y qué si me das un poco más de tus talentos para servir a otros? ¿Y qué si me das un poco más de tus finanzas? ¿Y qué si das un paso de fe? ¿Qué tal que estiras tu fe un poquito más? De lo fácil que habíamos vivido quizás hasta ahora, de ese relax en el que habíamos entrado por la pandemia, en el que estamos luchando por salir. Es una verdad, es una realidad, iglesia. Por la gracia de Dios no desaparecimos. Aquí estamos. Pero sabes, como pastor, y obviamente eso tiene que ver con nosotros también, y llevamos culpa en esto. Pero yo veo una iglesia dormida. No somos la iglesia de antes de la pandemia. Tristemente lo comentamos todo el tiempo. Ahora que hemos tenido eventos, no hay la fuerza del voluntariado que había antes. No hay las finanzas que habían antes. No hay la cantidad de líderes y gente que apoyaba que había antes. No hay la misma, y aún en los que hay, no hay la misma disposición que había antes. Pero Dios me hace sentir que ya es tiempo de ir desempolvándonos de la pandemia y de ir recuperando lo que Dios ya nos había dado como iglesia. Y recuperar esa gracia que teníamos en cuanto al servicio, que era ejemplo para muchos alrededor. Y recuperar esa capacidad de no solamente sufragar los gastos económicos de nuestra casa, sino ya estábamos apoyando iglesias en otros lugares del mundo. Y todo eso se ha parado. Teníamos proyectos de ayuda social muy importantes y muy fuertes. Teníamos proyectos de remodelación de áreas de este lugar. Que entiendo, la pandemia nos dio con todo y muchas cosas están ahí detenidas. Y no digo que ya mañana lo vamos a hacer. Pero ¿sabes qué, iglesia? Lo tenemos que retomar en algún momento. En algún momento tenemos que decir, ¿saben qué? Ya basta. Ok, las cosas han mejorado, la vacunación ahí va, bendito Dios. Vamos, la economía va mejorando. De alguna manera estamos mejor que a la mitad de esta tormenta. Y vamos saliendo. Todavía falta, no hemos cantado victoria. Vamos a seguir guardando distancia. Vamos a seguir usando cubrebocas. Vamos a seguir cuidándonos. Pero creo que es tiempo como de ir dejando ya esa obediencia fácil de la pandemia para empezar a entrar otra vez a la obediencia que cuesta. ¿Y qué si damos un poco más? ¿Y qué si poco a poco, cada semana, nos vamos estirando un poco más? Parece difícil.
Yo sé que ahorita para algunos está siendo como la predi más chafa del pastor en todo este tiempo. Yo sé que es un mensaje que no va a ser popular, porque parece difícil, y en cierto sentido lo es. En cierto sentido nos va a costar, porque pues es obediencia que cuesta, pero como vemos en esta historia, al final tiene su recompensa. Porque Elías y Dios llevaron a esta mujer, o sea, aquí hay un paralelo. Está la obediencia de Elías, que para Elías debió haber sido difícil hacer esto. Los judíos, los hebreos tenían cierta orgullo de que eran el pueblo de Dios, y irle a pedir ayuda a ellos. Y luego una viuda, yo el profeta, yo el hombre de Dios, ir a pedirle de comer a una viuda pobre. Yo estoy seguro que ahí Elías tuvo su lucha para obedecer a Dios. Y esta mujer también Dios la fue guiando de una obediencia fácil de dar un vaso de agua, ahora a hacer algo que ya le iba a costar. Pero si tú creías que la cosa ahí ya se puso mal, hay otro nivel de obediencia, que no es nada más la obediencia que cuesta, sino que es la obediencia de sacrificio. Y leemos en el versículo 12, pero ella respondió: te juro por el Señor tu Dios que no tengo pan en la casa, ni un pedazo. Solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Y estaba juntando leña para cocinar el último pan y comerlo con mi hijo, y entonces sentarnos a morir. Y entonces Elías le dijo: no tengas miedo, haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Y luego con lo que te sobre, prepara para ti y para tu hijo. Y le da la promesa que siempre habrá harina y siempre habrá aceite. Entonces al final empezó con un vaso de agua, pero al final ya no fue un vaso de agua. Al final ya no fue solo un pan, al final fue todo. De un vaso de agua, Dios retó y estiró la fe de esta mujer hasta decirle: dame todo. Porque ese pan era todo lo que ella tenía. Solo alcanzaba para hacer el último pan. ¿Y qué si Dios nos pidiera nuestro último pan? O sea, estamos hablando de obediencia que cuesta. Y algunos ahí ya se querían salir. Ciérrenme la puerta. Pero hablar de ya no es una obediencia que cuesta, ya es una obediencia de sacrificarlo todo. Qué injusto parece Elías. Qué insensible. ¿Cómo te atreves a pedirle a una viuda que te dé y que te ceda lo último que les queda para sobrevivir? Lo entendería si le quedara para hacer los últimos 2 panes. Ok, dale uno al hombre de Dios y ten uno tú con tu hijo. O dale la mitad a él y ustedes, no sé. Hay una manera de arreglarlo, pero no el último, Elías. No inventes. ¿Cómo te atreves a pedirle eso? Y sabes que a veces así pensamos de Dios. Dios, ¿cómo me pides ser generoso cuando estamos atravesando una pandemia? Dios, ¿cómo me pides diezmar y ofrendar cuando me quedé sin trabajo, cuando las ventas de mi negocio se vinieron al suelo? ¿Qué insensible eres? ¡Qué bárbaro! Ahora sí te volaste la barda. ¿Cómo me pides, Dios, dejar esa relación? Si sabes cuánto esperé para tener una relación y ahora me dices que lo tengo que soltar, que la tengo que dejar. ¿Cómo me pides faltar al trabajo para ir a servir a una conferencia? ¿En qué estás pensando? Tu petición no tiene pies ni cabeza, es egoísta de tu parte. ¿Cómo me exiges algo así? ¿Sabes? Esta mujer fue probada mucho más allá en su obediencia. Fue probada mucho más allá de una obediencia fácil, mucho más allá incluso de una obediencia que cuesta. Fue una obediencia hasta el sacrificio. Ahora yo te pregunto, ¿Elías era un insensible que quería que esta mujer muriera?
Elías le valía y era un cínico que solo estaba buscando su propio bien sin importarle la vida de esa mujer y de su hijo. Por supuesto que no. Elías no quería hacerle un daño a esta mujer. Elías quería enseñarle a vivir un nuevo nivel de provisión sobrenatural. Elías quería enseñarle algo, quería enseñarle que efectivamente el Dios de Israel era capaz de sostenerla aún en medio de una escasez de ese nivel. Pero para experimentar lo profundo de Dios, para experimentar esa clase de milagros, se necesita ese nivel de fe también. A veces queremos cosechar campos y campos sembrando una semilla de frijol. Y la Biblia lo dice, del tamaño de tu siembra, pues de ese tamaño es lógico. El que siembra poco, pues va a cosechar poco. El que siembra mucho va a cosechar mucho. Y Elías sabía que si esta mujer lograba activar su fe y ser obediente hasta el sacrificio, Elías sabía que esa mujer no iba a volver a padecer hambre en toda su vida, porque ella iba a aprender a vivir en un nuevo nivel de provisión. Ahora te pregunto de la misma manera, ¿Dios quiere que tú mueras? ¿Dios quiere afectarte? ¿Dios es egoísta y solo quiere cumplir su propósito de extender el reino llevándose a la iglesia entre los pies? No. ¿O será que Dios quiere enseñarte a vivir en un nuevo nivel por encima de tus limitaciones? ¿Será que Dios quiere enseñarnos que a pesar de la pandemia Él puede seguir siendo fiel a nosotros? Por supuesto. Entonces, ¿dónde está que no conecta? ¿Dónde está el problema con nosotros? Si podemos entender aquí en la mesa, en el laboratorio, que las cosas funcionan, ¿por qué hay una desconexión entre lo que aquí estamos escuchando y nuestro día con día? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde los lenguajes se están cruzando y no se están entendiendo? ¿Sabes? A veces a los chicos yo les mando un video, les mando algo en un formato que las máquinas no lo pueden leer. Entonces el video está bien, yo lo hice en mi casa y se ve en mi computadora, se ve perfecto. Pero a la hora que se los mando a ellos, hay un lenguaje ahí que se hace bolas y las computadoras no lo leen. Algo así pasa a veces entre nuestro domingo y nuestro lunes. El domingo Dios nos habla y nos reta y nos inspira y nos promete. Y nosotros nos animamos, pero llega el lunes y hay una desconexión. Hay algo que no está fluyendo, hay algo que no se está conectando bien. ¿Sabes? Elías conocía el resultado. Elías sabía que esa mujer la iba a librar. ¿Sabes? Yo estoy aquí para decirte, Dios conoce tu resultado. Dios sabe lo que va a pasar si le obedeces en eso que te está pidiendo. Dios sabe que si tienes la fe de ir a la obediencia que sacrifica o a la que cuesta, dependiendo del nivel en el que estés. Porque no a todos Dios nos pide una obediencia al sacrificio todos los días. No te espantes. Alguna vez te lo va a pedir. Un par de veces, 3, 5 veces en tu vida, Dios te va a pedir que vayas al sacrificio. Pero generalmente pues, estamos en el nivel de una obediencia que cuesta. Porque todas las relaciones cuestan. El compromiso entre esposos y esposas cuesta trabajo sacarlo adelante. No es fácil. Implica de todo, implica emociones, implica tiempo, implica dinero. La relación con nuestros hijos igual. Pues la relación con Dios también tiene tensión. También lleva su parte de sacrificio en nuestra relación con Dios. En tiempo, en esfuerzo, en dinero, como cualquier otra. Pero Dios conoce el resultado si obedeces y tienes fe a lo que Dios te esté pidiendo que des ese paso. Yo te digo, siempre habrá harina, siempre habrá aceite en tus recipientes. Vemos que esta mujer, a pesar de su escasez, a pesar de su necesidad, tuvo el valor de confiar en Dios.
Y tuvo el valor de poner a Dios como primera prioridad en su vida. Y Dios obró un milagro de provisión maravilloso. Y el versículo 15 dice que ella hizo lo que Elías le dijo. Le cocinó primero a Elías, puso primero al hombre de Dios, puso primero la instrucción de Dios. Y después de eso comieron ella y su familia y Elías durante muchos días. Y dice que siempre había suficiente harina y suficiente aceite en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido. Porque si Dios te lo prometió, Dios conoce el resultado. Dios no te quiere arruinar. Dios no te quiere destruir. Dios quiere bendecirte más allá de lo que te imaginas. Pero es como a veces dicen por ahí. Lo decía Pastor Jorge en la conferencia de mujeres. Necesitamos hacer espacio para que lo nuevo de Dios llegue. Necesitamos hacer espacio en nuestra cartera para que lo nuevo de Dios entre. Necesitamos hacer espacio con esas relaciones tóxicas y dañinas para que las amistades de Dios entren a nuestra vida. Necesitamos hacer espacio para lo nuevo, pero ese hacer espacio a veces representa una obediencia que cuesta. Y en otras ocasiones va a ser una obediencia de sacrificio. Pero tranquilo, tranquila. Dios sabe el final. Y a la hora que tú hagas espacio, a la hora que tú obedezcas, entonces estás abriendo el cerrojo de la bendición de Dios en tu vida. Y como esta mujer, vas a conocer un nivel de provisión de Dios en todos los sentidos de tu vida que nunca te habías imaginado. Y quiero terminar con otra historia muy rápida, muy corta, que siempre me ha parecido de las más extraordinarias que leo en la Biblia. Y esto quiero sembrarlo hoy, quiero depositarlo particularmente en el corazón de todos los voluntarios, de todos los líderes, incluso de aquellos que están en casa, que fuiste líder, fuiste voluntario y te desconectaste. O algunos que ya regresaron, pero no has regresado al 100. Y esta historia está en 2 de Samuel 24, 18. Es el rey David. Dice: ese día el profeta Gad, otro hombre de Dios en otra época, fue a ver a David, al rey David, el rey de Israel, y le dijo: sube y edifica un altar al Señor, a Dios, en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo, un señor, don Arauna. Así que David subió para hacer lo que Dios le había ordenado. Cuando Arauna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey, rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey?, preguntó Arauna. David le contestó: vine a comprar tu campo de trillar y vine a edificar allí un altar al Señor para que él detenga la plaga. Tómelo, mi rey el Señor, y úselo como usted quiera, le respondió Arauna a David. Es más, aquí hay bueyes para la ofrenda y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor acepte su sacrificio. O sea, qué escenario tan más fantástico. Dios le ordena a David hacer un altar y hacer un sacrificio, y David dice: bueno, vamos a negociar con Arauna para que nos venda el terreno y poder hacer esto. Y llega y Arauna dice: se lo ofrendo, y es más, le pongo los bueyes y le pongo la leña y lo que usted me diga. ¿Cuántos diríamos amén? Es Dios abriendo puertas, ¿verdad? Es Dios proveyendo. Pero mira lo que dice David: pero el rey le respondió a Arauna: no, insisto en comprarlo. ¿Por qué? Porque no voy a ofrecer al Señor mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. No. Esto yo lo quiero pagar, dice David. Quiero que me cueste, porque yo no le voy a ofrecer nada a Dios que no me haya costado. ¿Sabes? A veces vemos la vida de David y decimos: wow, yo quiero esa bendición, yo quiero esa gracia de Dios sobre mi vida, yo quiero esa honra de Dios sobre mi vida. Sí, pero pocos tenemos el corazón de David.
Queremos las bendiciones de David, pero no queremos el estilo de vida de David. La mera verdad es que cualquiera de nosotros le hubiéramos dicho: Arauna, mi hermano, mi amigo, dame un abrazo. Que Dios te bendiga, bro. Qué generoso eres, la neta. Pero David le dice: no, esto me va a costar, porque no le voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. Se demó que David pagó 50 piezas de plata por el campo y por los bueyes. Y termino con esto. A ese grupo de gente, me hubiera encantado que estuvieran los músicos aquí. ¿Dónde están? Nada más échales un texto que se vengan. Mi pregunta es esta: ¿cuándo fue la última vez que serviste a Dios de una forma que te costara? O reformulándola, ¿cuándo fue la última vez que te costó algo por servir a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que perdiste un día de trabajo por servir a Dios en un evento especial, en un algo? ¿Cuándo fue la última vez que serviste a Dios de esta manera que dice David? ¿Cuándo fue la última vez que ofreciste una obediencia que implicó sacrificio? Cierra tus ojos ahí donde estás.